no se incline su mirada y se fije en mí, porque pues realmente estar aquí yo considero que es una responsabilidad muy fuerte. Y la verdad es que yo quiero que Dios sea el que dirija este tiempo, así que vamos a hacer una breve oración para que Dios sea el que tome este lugar. Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno, Señor. Y yo sé que tú traes palabra en este día, Señor. Padre, te he pedido tu dirección, pero yo sé que en esta hora tú eres el que está aquí. Te pido que tú seas el que use mi boca, que sean tus palabras y no las mías, Señor. Estoy aquí delante de ti, Padre, queriendo, Señor, en obediencia, hacer lo que tú me encomiendas, bendito Señor. Y te doy toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza a ti, Padre. Y que tú prepares nuestros corazones, Señor, porque así como mis hermanos que van a escuchar esta palabra, también tú hablas a la mía, Señor, a mi corazón. Te doy las gracias, bendito Dios. Amén. Hermano, pues yo tomé y le puse por nombre a este mensaje que nuestra motivación, que tu motivación sea de Dios y no de las circunstancias, ¿verdad? Muy fuertemente llevo algunos meses orando y entonces Dios me mostraba cómo como iglesia, no solamente aquí en Nuevo Pacto, sino la iglesia de Cristo, estamos dejando, ¿verdad?, que nuestras circunstancias a veces absorban la mayor parte de nuestro tiempo. Todos aquí tenemos situaciones buenas y malas, que son circunstancias, que son todas las cosas que nos rodean, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que pasa en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, ¿verdad? En todos lados a donde vamos son circunstancias. Y yo me quisiera imaginar qué sucedería si tuviéramos una balanza, ¿verdad?, en donde se pudiera pesar todas estas circunstancias que traemos cargando atrás, ¿verdad? ¿Cuánto pesarían esas circunstancias comparándolas con nuestra relación con Dios, con nuestra vida en Cristo? Porque, ¿saben? Hay muchas cosas que están pasando en el ambiente espiritual hoy en día, en las iglesias, en la iglesia. Pero yo creo que uno de los puntos que debemos hoy meditar es que estamos dejando que realmente nuestra vida espiritual esté aparte de nuestra vida común, de nuestra vida diaria. Empezamos a tomar nuestra vida así como una rutina, ¿verdad? Ya tenemos programado nuestro día de culto, nuestros días de reunión, y tal vez bien hermoso, hermano, porque venimos a la casa del Señor, nos gozamos en alabanza, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de palabra, pero hermano, tenemos que meditar. ¿Cuántos de nosotros, saliendo por esa puerta, olvidamos lo que acabamos de escuchar? ¿Verdad? Tenemos que llevar lo que estamos escuchando aquí a través de nuestros pastores, de quien trae la palabra. Tenemos que meditar si realmente lo estamos llevando a cabo. Porque fue algo maravilloso, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, pero Dios no quiere que sea un día. Dios no quiere que sea una reunión. No quiere que sea cada domingo. No quiere que sea cada miércoles. Dios quiere que tengamos con Él comunicación todos los días, ¿verdad? Cuando nuestra vida diaria, nuestros problemas, nuestras circunstancias, todo lo que nos rodea, realmente tenemos que agarrar y ponerlos en la mano de Dios, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos en los mensajes cómo es poner la carga en Cristo, cómo es poner esas cosas en sus manos. Realmente Él en su corazón anhela que nosotros tengamos una vida plena, alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación, pero en el camino poder disfrutar de una plenitud, ¿verdad? Y claro, el camino hacia la vida eterna, hacia la salvación no va a ser fácil, pero tenemos que tomarnos de su palabra. Así que le voy a pedir, hermano, que me acompañe en Santiago 5, versículos 13 y 14. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para darle lectura, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículos 13 y 14. Y dice su palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Bien, puede tomar su lugar, hermano. ¿Sabe? Aquí la palabra nos está mencionando 3 aspectos. Vamos a meditar en cada uno de ellos. El primero es que dice: ¿está alguno afligido? Yo creo que más de uno podemos decir: realmente mi corazón trae una aflicción, trae una preocupación, ¿sabe? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, antes de pasar a las siguientes, que en cualquier situación, hermano, cualquiera, la instrucción de nuestro Dios, según lo que acabamos de leer y lo que hay en toda la Escritura, sea lo que sea que nos esté pasando, nosotros debemos encaminarnos hacia Dios, a buscarle, porque si no, cada una de estas circunstancias nos ponen en peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es apartarnos del camino de Dios, apartarnos de lo que realmente Él quiere para nosotros, que es una vida de propósito y alcanzar la meta hasta que el Señor venga. Amén. Entonces hablábamos de la aflicción. Esta aflicción tiene que ver también y tiene relación con la tristeza y con el desánimo, porque la aflicción tiene que ver con algún problema que esté tomando preocupación, y preocupación porque nos estamos dando cuenta que no está en nuestras manos la solución, que no está en nuestro control esa solución, ¿verdad? Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Algún problema, ¿verdad?, con algún familiar, cuando somos padres con nuestros hijos en la escuela, cuando los hijos empiezan a crecer y están en una etapa complicada, ¿verdad? Cuando somos hijos y sentimos que nuestros papás no nos entienden, hay cosas que pueden afligir, pero también hay cosas que nos pueden entristecer o desanimar. Situaciones que suceden, situaciones que pasamos cada día. ¿Sabe? Si nosotros recordamos siempre que Dios nos enseña en su palabra que no debemos poner aún las manos en el fuego por las personas, que nuestra confianza debe ser siempre en Dios, y que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, nos vamos a decepcionar cada vez menos, ¿verdad? Porque nosotros como personas fallamos, constantemente nos equivocamos. Pero lo que sí es que el enemigo nos quiere hacer creer, en medio de aflicción, tristeza o desánimo, quiere que nosotros pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y esto puede ser o sonar a lo mejor muy trágico, pero yo sé que usted y yo hemos pasado por alguna situación en la que decimos: bueno, ¿qué ha pasado? Si estoy tratando de cumplir con lo que Dios me enseña, estoy tratando de ir a la iglesia, estoy tratando de hacer esto y hacer el otro, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? Sí ha pasado por nuestra mente. Pero vamos a ver que nosotros tenemos que hacer lo que acabamos de leer en Santiago 5:13. Si alguno está en aflicción, que dice: haga oración. Y cuando se refiere a hacer oración, quiere decir que nuestra atención se dirija hacia Dios. Cuando dice haga oración, no dice, bueno, una de las opciones en las que usted tiene. Dice aquí, haga oración. No da otras opciones ante la aflicción, ¿verdad? No da otra lista de otro instructivo para poder
salir de los problemas. Dice, haga oración. Y nuestro Dios también nos da promesas cuando nosotros hacemos oración. Vamos a Jeremías 33:3. Gloria a Dios. Y yo sé que algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Y dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Perdón. Dice aquí clama, ¿verdad? Y el clamor sabemos que es una oración. El clamor pues es también abrir nuestra boca y poder decirle al Señor aquello que nos aflige, aquello, Señor, que queremos saber de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos duda en medio de una prueba, en medio de una lucha, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es orar, ¿verdad? Y Dios también nos dice que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, del reino de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Él va a añadir todo lo que nos hace falta, y eso incluye solución a nuestras situaciones difíciles. Eso lo incluye. Vamos a Isaías 49, vamos a leer el versículo 15 y 16. Gloria a Dios. Glorifique a Dios, hermano. Aleluya. 49, 15 y 16. Porque si estamos pensando a veces que en medio de algo difícil que Dios se ha olvidado, acá dice su palabra: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Sabe? Aquí está haciendo una analogía y Dios nos está hablando. ¿Cómo pensar que una madre podría llegar a dejar a su hijo abandonado? Nosotros ahora sabemos que para que alguien haga eso debe de estar mal de sus facultades, ¿verdad? Alguien que está bien de sus facultades no sería capaz de dejar a un bebé. Pero dice aquí, aún si ella lo dejare, dice, yo no lo haré. Dios no nos abandona. Dios siempre está esperando que nuestra reacción siempre sea hacia Él, que nuestra atención sea hacia Él, y muchas veces estamos en medio de tantas cosas, ocupados, afligidos, preocupados, que se nos olvida entregarle esa carga. Estamos tratando de solucionar nosotros mismos. Estamos tratando de darle ya la solución, el razonamiento a las cosas que nos están pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que venimos a la iglesia y venimos a escuchar un mensaje más y decimos, sí, me tengo que regresar a mi casa porque tengo que ir a solucionar algo, ¿no? Y no disfrutamos de la presencia de Dios. No nos estamos dando cuenta que realmente estamos aquí para tomar el motor, para tomar aliento e ir a casa y aplicar esa palabra que hemos recibido, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor estamos recibiendo esa instrucción de decir, gózate en medio de las pruebas? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto está en Santiago 1, versículo 2. Y saben, nosotros escuchamos eso y llegamos a casa y llegamos enojados y de malas, aunque estuvimos en la iglesia, porque no se ha solucionado aquello que estamos pensando todo el tiempo. No permitimos que Dios lo tome. No quiere decir que nosotros vamos a dejar las cosas así ya, por ejemplo, dejar de trabajar, ¿no? Porque tenemos la necesidad de las finanzas. No, quiere decir que yo no voy a vivir afligido todos los días porque tenga preocupación muy fuerte de algo y eso absorba mi tiempo tanto que ya ni siquiera a lo mejor ocupo tiempo para congregarme en un día que tenía planeado ir, ¿no?
Casualmente el enemigo siempre nos pone trabas los días de reunión. Hay cosas que se presentan para que no estemos en la casa del Señor, ¿verdad? Que la cita al médico, que ya me enfermé, que mi tía me va a visitar. Hay muchas cosas que suceden, pero que nosotros tenemos que recordar que tenemos que disfrutar de la presencia de Dios para poder llevar nuestras situaciones tomados de la mano de Dios, que es algo muy distinto a quererlo solucionar nosotros. Y sí, es bien bonito escuchar esa parte que Cristo nos dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Pero a veces no lo hacemos, hermano, si no es que la mayoría de las veces no lo hacemos. Vamos al Salmo 138:8. Aleluya. Bendito eres, Señor. Dice el Salmo, el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Perdón. ¿Sabe qué maravilloso es poder confiar en esta palabra? Que pase lo que pase, yo tengo que confiar en que Él va a cumplir su propósito, y tiene un propósito ante una situación que nos aflige. Nosotros tenemos que recordar algo importante, hermano. De su palabra nos enseña que es orar, lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Pero también en varias partes de la Escritura, por ejemplo, vamos a Santiago 15:8. Amén. Perdón, Santiago 5:8. Vamos a leer la primera porción. Santiago 5:8. Y dice aquí: tened también paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Cómo los afirmamos, hermano? Pues orando a Dios, y pues tenemos que asistir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que procurar que eso sea parte realmente de nuestro estilo de vida. O sea, ya debe ser algo que nosotros debemos reconocer como básico en nuestra vida diaria, poder reunirnos, porque Dios tenía un propósito al decirnos que nos congregáramos, ¿verdad? Porque formamos un cuerpo, y un cuerpo, pues todos tenemos una parte importante en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando uno se aflige, pues los demás también nos dolemos, y por eso tenemos que interactuar unos con otros, ¿verdad? Y en esa paciencia que les acabo de mencionar en Santiago 5:8, también tenemos que recordar que la paciencia incluye tener una actitud correcta ante esa paciencia, ¿verdad? No debemos actuar bajo nuestra propia opinión, porque muchas veces los caminos que a nosotros nos parecen sabios, que nos parecen realmente que son el mejor, porque nos llamó la atención algo de ahí, de ese camino, ¿qué dice su palabra? Que nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Tenemos que buscar el consejo de Dios. Ahora, esto es con respecto a la primera parte de este texto que hemos analizado, la aflicción. Pero enseguida nos dice: ¿está alguno alegre? En Santiago 5:13. Imagínense, dice: ¿está alguno alegre? ¿Cómo pudiéramos pensar que la alegría es una circunstancia peligrosa? Es algo irónico, ¿no? Pero ¿qué cree? Que sí puede ser algo peligroso, porque aquí dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque nosotros a lo mejor en la anterior podíamos pensar en algún momento que Dios se olvidaba de nosotros, ¿verdad? Y decir: oh Señor, yo necesito una señal de que tú aún me escuchas. Pero ¿sabe? La alegría es peligrosa, porque ahí nosotros somos los que nos podemos olvidar de Dios. Nosotros, en cuanto tenemos una situación estable, según nuestro concepto, tenemos una situación
situación que hay podemos decir estoy bien, no me falta nada, estoy contento, tengo logros. Empezamos a sentir que son nuestros, ¿verdad? Y esa alegría del momento puede llevarnos a ser soberbios y no reconocer a nuestro Creador. Cuando en el Salmo 100 nos dice el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y más adelante dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando dice alegría, porque dice cante alabanzas. Y alabanza, sí, aquí habla acerca de cantar, pero alabanza, ¿qué quiere decir, hermano? Darle honra, darle reconocimiento, ¿verdad? Darle ese lugar que Él debe tener en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que Dios debe tener? El primer lugar. Y hermano, no es malo estar alegre. No es malo tener logros, no es malo tener victorias, no es malo a lo mejor ya hasta tener alguna solvencia económica, no es malo. Lo malo es no reconocérselo a Dios, que Él nos da los medios, que Él nos da las cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros nos preocupamos mucho porque algo Dios no nos está contestando. A veces Dios quiere pasarnos en medio de la prueba para prepararnos hacia un camino en donde, teniendo una estabilidad, sepamos darle la gloria, ¿verdad? Porque Él conoce cada uno de nuestro corazón, sabe cuál es exactamente la debilidad que hay en el corazón de Rosy. Él sabe, y sabe que si algo le da a manos llenas, probablemente Rosy quiera olvidarse de mí. Con cada uno de nosotros, Dios escudriña nuestro corazón, conoce los más profundos rincones de nuestro pensamiento y Él sabe exactamente qué es lo que nos puede perjudicar, que aparentemente nosotros podemos decir, es algo que me trae estabilidad y yo lo anhelo, ¿no? Y muchas veces es relacionado con las finanzas, ¿verdad? Porque Dios nos da, todas las cosas le pertenecen a Él, pero no toda su creación lo reconoce, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer todo eso porque Dios sabe cuál es nuestro punto débil. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa plenitud, reconocer la gloria de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en Oseas 13. Vamos al capítulo 13, versículo 6. Aquí estaba pasando algo, ¿verdad? Con este pueblo, ¿verdad? Habían hecho algo que a Dios le había desagradado, y ellos había sido por causa de que estaban saciados. Ellos se sentían bien, se sentían realmente poderosos con lo que tenían en ese momento. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, dice Jehová. Dice aquí que se saciaron y repletos se ensoberbeció. Ensoberbeció es relacionado con la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Cuando alguien se acercó en algún momento a mi vida y yo sentía que no tenía ningún problema en ese momento, yo pude decir, no, gracias, en este momento no creo necesitar de Dios. Dios ya me perdonó, hermana, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con ese corazón? Tenía soberbia, porque no reconocía que necesitaba de Dios. Y todos lo necesitamos. Entonces aquí estaba pasando algo que hizo que ellos, en Oseas, olvidaran a su Creador, porque ya tenían aparentemente todo, ¿verdad? Vamos a ver también el ejemplo de un rey que también se olvidó de Dios. Vamos rápidamente, ¿verdad? En Proverbios 30,
versículos 7 al 9. Aquí, en este texto, Agur, quien escribió esta porción, está reconociendo que si en algún momento Dios le puede dar las cosas en sobremanera, ¿verdad? Puede que él se olvide, pero también si hay escasez, también puede que haya un peligro de alejarse. Por lo tanto, dice aquí, desde el versículo 7 al 9 vamos a leer, dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué tremendo, hermano. Qué palabras tan más valientes para decirle a Dios. Porque nosotros a veces pensamos en estar bien, cuando a veces Dios quiere que tengamos ese tiempo en donde no nos falta nada. No tenemos tal vez ni en sobremanera ni en abundancia así para derrochar, pero tampoco tenemos escasez, ¿verdad? Y usted lo puede ver hoy en el ejemplo que yo he conocido personas, ¿verdad?, que han tenido que pasar hambre y frío en la calle, y lo que están esperando únicamente cada día es recibir unas monedas para comer, y con eso ya sienten que su día está bien, ¿verdad? No están pensando en tener una casa, un carro, un lugar donde dormir. Están pensando en lo necesario para sobrevivir ese día. Y a veces nosotros, estando con todas las cosas, ¿verdad?, nos preocupamos porque nos hacen falta cosas que a veces no nos damos cuenta que no son básicas. Entonces, tengamos en cuenta que Dios nos ayuda a que no nos falte nada: sustento, abrigo, dar gracias por lo que tenemos. Y si Dios permite un día darnos en sobreabundancia, tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito y conoce el corazón de usted. Y si usted está recibiendo bendición en este momento, entonces hay que pedirle a Dios sabiduría para administrar lo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero si usted, hermano, está en una situación de necesidad en la que dice: necesito cubrir cosas que aún no tengo, hermano, entonces es el tiempo en el que usted tiene que aprender a depender de Dios, porque Dios no le va a dejar ni le va a desamparar. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, y si es nuestro buen pastor, Él no va a dejar que nos falte nada, ¿verdad? Entonces, después de analizar esto, vamos a analizar ahora la siguiente porción que está en Santiago 5:14, y dice: ¿está alguno enfermo? Sí, hoy pudimos ver que sí, habemos algunos enfermos, ¿verdad? Pero sabe, también podríamos analizar acerca de la enfermedad física, ¿verdad? Pero quisiera yo hoy mencionar lo que se refiere desde el origen griego esta palabra en este texto, que significa debilidad, ¿verdad? Sí se refiere también a la enfermedad física. Y sí conocemos que cuando estamos enfermos, nuestro médico de médicos es el Señor. Y sabemos que antes que cualquier médico, Él va a tomar eso en sus manos, ¿verdad? Y que la enfermedad puede ser causada por muchas cosas. Pero vamos a hablar acerca de la debilidad de la que también habla este texto, ¿verdad? Porque puede ser también que esa debilidad tenga que ver con lo anterior. Cuando nosotros estamos con preocupaciones o aflicciones, descuidamos también nuestra relación con Dios. Cuando tenemos desánimo, tenemos que realmente llevar ese desánimo a los pies de Cristo, porque el desánimo también es peligroso y nos hacen realmente llegar a una debilidad espiritual. Una debilidad espiritual, hermano, que podemos estar a veces pasando y a veces no nos explicamos por qué,
A lo mejor no he sentido igual la presencia de Dios. Algo está pasando. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí dice el consejo cuando nosotros nos encontramos en esa situación, que aún también en medio de una alegría, como le mencionaba, al estar tranquilos en cuanto a las cosas de Dios y decimos, pues no lo necesito mucho, y eso nos lleva a una debilidad espiritual. Y dice en el texto, llame a los ancianos, que son los líderes de la iglesia, pero también dice, y oren por él. Pero aquí en la traducción, oren por él, no se refiere solo a que los ancianos oren por él, sino que la iglesia ore por él, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, un cuerpo en Cristo. No crea, hermano, que no tiene algún propósito, que nosotros elevemos una oración cuando tenemos necesidades, ¿verdad? Tenemos que tener aún carga por nosotros mismos como iglesia. Sentirnos dolidos cuando no llegan otros que pertenecen a la iglesia. ¿Qué le habrá pasado, verdad? ¿Qué estará sucediendo? ¿Será el trabajo? ¿Será alguna percance en casa? ¿Estará enfermo? ¿Qué pasará? Entonces, como hermanos en Cristo, pues vamos a orar, ¿verdad? Y dice, llame a. Entonces, aquí el llame a significa que en primer lugar uno tiene que reconocer que está en debilidad espiritual. Yo no voy a poder recibir esa ayuda de Dios si yo no reconozco, si yo no realmente entrego eso a Dios, porque Dios no va a orar a la fuerza, Él no nos va a obligar, todo tiene que ser voluntario, ¿verdad? Y si yo le llamo a los ancianos, a los líderes, a mis pastores y les digo, tengo esta situación, me siento débil espiritualmente, me he sentido desanimada, me he sentido enferma, ¿qué me puede aconsejar? Pero sabe, a veces, ahora muy comúnmente escuchamos es que están muy ocupados. Pero sabe, nuestros pastores están ocupados porque interceden por nosotros. Y si usted toma un tiempo para poder acercarse a ellos, usted se va a dar cuenta que ellos oran por nosotros, que ellos se preocupan por nosotros. Y también tenemos hermanos en Cristo, los cuales podemos orar unos por otros, ¿verdad? Y dice, únjale con aceite, que nosotros sabemos que el ungirle con aceite es el Espíritu Santo obrando, ¿verdad?, en nuestra vida. Cuando estamos en debilidad espiritual, tenemos que pedirle, Espíritu Santo, por favor tócame, por favor renuévame, ayúdame a que yo tenga esa relación contigo. Es muy peligrosa la debilidad espiritual, hermano. Tenemos que reconocer siempre que estemos en una circunstancia así para poder tomar nuestras circunstancias y dirigirlas a Dios, porque esto nos puede llevar a desobediencia de su palabra, desobediencia de lo que Dios aún ha establecido para mí, porque Él tiene un propósito maravilloso para nosotros. También tenemos que reconocer que es peligrosa la debilidad espiritual, porque nos puede desviar de la verdad. Hoy en día, hermano, tenemos una tecnología que es maravillosa, pero tenemos que usarla con sabiduría. Si nosotros no la usamos con sabiduría, nos puede confundir, porque ya hay muchos mensajes en la red, en internet, ¿verdad? Y sabe el lugar en donde usted se va a dar cuenta cuál es realmente la verdadera fe, viniendo a su iglesia y pidiéndole consejo a su pastor. De esa manera usted va a aprender a discernir, a diferenciar cuando algo es de Dios y cuando algo no. Estando en oración, estando meditando en las Escrituras, estando ayunando, ¿verdad? De esa manera Dios nos da las armas para no ser confundidos. Pero si alguien está en debilidad espiritual, dígame, ¿puede discernir?
Entonces fácilmente va a escuchar algo en un mensaje en la red que le gustó y dijo, eso me gusta, ¿verdad? Porque aquí me dicen que yo debo tener dinero y esto va a ser bien fácil. Y de este lado me están enseñando que tengo que padecer. ¿Cómo? No, pues me gusta más de este lado. Si estoy en debilidad espiritual, puedo ser confundido, hermano. Y tenemos que basarnos en la Escritura, porque toda la palabra, ¿verdad? La suma de su palabra es la verdad. No podemos tomar una porción y decir de ahí, aquí es esto, y de ahí tomar toda una doctrina, ¿verdad? Sino tenemos que meditar. Tenemos que saber que hay cosas que podemos comprobar confrontando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Hay muchas maneras de poder comprobar. Dios nos da las armas, pero tenemos que orar a Él, pedirle sabiduría y reunirnos. Por eso Dios estableció pastores. ¿Usted cree que Dios sabía ya de la tecnología? Dios sabía de la tecnología. Su palabra tiene el mismo poder cuando Dios la inspiró y ahora tiene el mismo poder. Y Él en su palabra aquí no dice, tome más importancia a lo que vea en las redes, ¿verdad? O tome más importancia en libros alternativos. Aquí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que Dios ha dicho tiene más valor, ¿verdad? Si una persona es llevada a dar un mensaje de parte de Dios, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Porque hemos seguido su instructivo. Y vamos a ver, por último, hermanos, en Eclesiastés 7:14. Gloria a Dios. Aleluya. Me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer esta cita. Y dice así, en Eclesiastés 7:14: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabe, hermano? Tenemos que meditar en nuestro corazón. Tenemos que mirar hacia nuestras circunstancias, las que estemos pasando en este momento. Pero tenemos que reconocer si esas circunstancias nos han llevado a tener una debilidad espiritual. Y yo creo que si hoy nosotros podemos reconocer delante de Dios, Él nos va a ayudar para retomar ese camino que Él quiere que tomemos. Porque Él nos ha dado promesas, Él nos ha dado palabra. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a depender de Él, y que el enemigo no se aproveche de las cosas que nos están pasando. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy nos has enseñado, Señor, que en los días buenos, en los días malos, Señor, siempre podamos mirar hacia ti. Que tenga mayor peso, Señor, esa palabra, esa promesa que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Bendito Dios, que tú nos puedas ayudar a que podamos reconocer, Señor, nuestras debilidades y que podamos estar delante de ti entregándotelas, Señor Jesucristo. Que podamos ver, Señor, que aún las cosas buenas, Señor, las alegrías, Padre, podemos correr peligro, Señor, de olvidarnos de ti, Señor, tomar soberbia en esos corazones. Ayúdanos para que siempre, en actitud de humildad, Señor, podamos estar delante de ti, Señor, y que cada día que nos reunimos aquí,
escuchando tu consejo, escuchando tu palabra, Señor, podamos llevarlo a nuestra vida diaria, podamos aplicarlo, Señor, y poder vivir, Señor, una vida cristiana, Señor, real en todo lugar, Señor, no nada más aquí en la iglesia, que tú tomes nuestros corazones, Señor Jesucristo. Te doy gracias por este día, Señor, por la vida de mis hermanos. Aleluya.